Hola chiquilines, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien, que se estén cuidando y estén estudiando, sobre todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a continuar trabajando en geografía. La clase de hoy, ¿sí? A través de estos videos, es sobre los espacios geográficos americanos. Hoy vamos a dividir el continente americano en cuatro gigantescos espacios geográficos, ¿de acuerdo? Hoy estos colores representan territorios enormes en el continente americano y justamente vamos a tratar de encontrar las relaciones que hay en cada uno de ellos, ¿no? Que tienen en común estos territorios, por ejemplo, que están pintados con color marrón o bordó, lo mismo para los que están pintados con color verde, amarillo, y esta región que está enmarcada en un círculo rojo, ¿no? Bueno, veamos las referencias. Cada territorio americano, marcado aquí con un color, tiene su nombre, que iremos descubriendo el porqué, ¿de acuerdo? Aunque algunos son fáciles, por lo menos de intuir de qué se trata. Vamos a estudiar el primer espacio geográfico americano, que se llama espacio cordillerano, ¿de acuerdo? Obviamente, si veo esta imagen satelital de nuestro continente americano, veo el oeste de nuestro continente y será fácil deducir por qué lo llamamos espacio cordillerano, ¿no? Bueno, espacio donde lo que predomina son las alturas. Las montañas más altas de América están al oeste justamente del mismo, sobre el Océano Pacífico, sobre la fachada pacífica, y también podrán ver ustedes que, bueno, entre las montañas se van a alternar valles, mesetas, altiplanos, llanuras costeras también, ¿de acuerdo? Y bueno, a todo el territorio del oeste americano, dominado por las grandes cordilleras, lo llamaremos espacio cordillerano. Luego, abarcando aproximadamente el 25% del territorio, de las Américas, tanto del sur como América del Norte, tendremos las llanuras centrales, donde justamente el relieve que predomina es el de llanuras y tenderán a estar sobre el centro del continente, ¿de acuerdo? Y bueno, para pasar a estudiar luego lo que llamaremos litoral atlántico, que bueno, son territorios que tienen la característica común de estar sobre, o zonas costeras sobre el Océano Atlántico, y también, y ya introduciendo un poquito lo que vamos a trabajar más adelante, tienen las características de tener relieves que son muy antiguos. Es cierto, vamos a trabajar relieves que son modernos y relieves que son muy antiguos. Te explico a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, hablando de relieves, estos tres espacios geográficos tienen en común eso, ¿no? Las grandes cordilleras al oeste, las llanuras principalmente al centro del continente, y luego las zonas costeras que tienen como característica general relieves que son muy antiguos. Justamente estos territorios tienen características comunes en cuanto a formas de relieve. Y bueno, para empezar a estudiar estos espacios geográficos tenemos que repasar hoy también las principales formas de relieve, ¿no?, de los continentes. Y para terminar luego, estudiando un espacio geográfico que más bien tiene que ver con un mar, con el mar Caribe, ¿sí? No formas de relieve, sino el cuarto espacio geográfico que vamos a estudiar tiene que ver con el mar Caribe. Aquí lo tenemos al mar Caribe encerrado en con estos puntitos rojos, ¿sí? Mar Caribe, 2,7 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y todas las tierras que lo rodean entonces justamente van a conformar lo que llamaremos el espacio caribeño. Perfecto. Bueno, pero si los tres primeros espacios geográficos que nombré tienen que ver con formas de relieve, ahora toca repasar primer año y justamente toca repasar lo que son los relieves de la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Recuerden, hay relieves que son emergidos, relieves que son sumergidos, ¿de acuerdo? Y bueno, y también hay relieves costeros. No los quiero entreverar mucho, empecemos a leer la lectura y veamos un poco. Dice montañas, colinas, valles, acantilados, son formas efímeras del relieve terrestre. Aunque en la escala temporal humana parezcan eternas, en realidad están en continuo cambio. Bueno, acá deberé ya empezar a dar algunas explicaciones, ¿no? Nosotros vimos sobre la superficie terrestre, constantemente estamos viendo distintas formas de relieve, ¿no? Aquí en Maldonado, por ejemplo, se destacan por su altura los cerros, ¿de acuerdo? Y los podemos distinguir y los podemos ver, vemos las llanuras también, ¿sí? Que forman parte del paisaje o de nuestro entorno. Pero bueno, ese paisaje, aunque parezca que siempre está igual,
si se corresponde, o viéndolo desde una perspectiva humana, ¿no? De lo que puedan vivir los seres humanos. Porque si tenemos en cuenta otros tiempos, los tiempos de la Tierra, deberíamos decir que esas formas de relieve están cambiando, ¿sí? Van a continuar cambiando. Teniendo en cuenta que la edad de la Tierra es de unos 4.600 millones de años, no estaría mal sospechar de que los relieves de la superficie terrestre han ido cambiando durante todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Las lluvias, el viento, los ríos, ¿sí? Han ido afectando las diferentes formas de relieve. Si a eso le sumamos también las fuerzas del interior de la Tierra, las que provocan los volcanes, las que los provocan los terremotos, también podemos sospechar de que los relieves de la superficie de la Tierra han ido cambiando al correr de esos 4.600 millones de años. ¿Sí? Bueno, leamos la definición de lo que son las formas de relieve. Aquí está, dice, el relieve es el conjunto de diferentes formas que se pueden observar en la superficie terrestre. ¿Cómo les cuento, no? Nosotros miramos acá en nuestro entorno y seguramente ustedes deben estar viendo cerros, llanuras, ¿de acuerdo? Colinas, incluso lomadas, ¿no? Y bueno, las deberemos recorrer, andaremos por distintos lugares de Maldonado y podremos, ¿sí? Pasar por ellas. Entonces esas son las formas de relieve. Dice, estas formas se modifican, cambian lentamente por la acción de agentes externos, las montañas se desgastan, los ríos forman valles y aparecen nuevas elevaciones. Recuerden siempre, em, pretender ver grandes cambios en la superficie terrestre a lo largo de nuestra vida es difícil. Van cambiando a lo largo del tiempo que denominamos geológico, ¿de acuerdo? Yo qué sé, a ver, puede darse que, por ejemplo, un día muy feo, un día de tormenta, fuertes vientos rompan algo, ojalá que no, ¿no? Pero nuestra casa, una parte de un techo, tiren un árbol, etcétera, ¿no? Crea pequeñísimas modificaciones, ¿de acuerdo? Que una gran lluvia haga que la calle se rompa, por ejemplo, son muy pequeñitas modificaciones. Viendo esto, en el tiempo prolongado, a largo tiempo, ¿de acuerdo? Y a escala realmente planetaria, también se pueden dar grandes cambios, ¿de acuerdo? De ahí es que tenemos que tener en cuenta que la superficie terrestre va cambiando. Dice, el relieve que aparece hoy no es el mismo que existía hace apenas unos cientos de miles de años, un suspiro en tiempo geológico. La Tierra se estima tiene unos 4.600 millones de años y por esto son imposibles de ver los cambios, ¿no? En una vida humana. Y es cierto, ¿de acuerdo? Cada vez que hay vientos fuertes pueden provocar un pequeño cambio. Si lo medimos esto en millones de años, los cambios pueden ser importantes y gigantescos. Vamos a ver ahora las principales formas de relieve que podremos encontrar en la superficie continental. Dice ahí, la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Obviamente, siempre nombramos a las llanuras, esas zonas llanas y muy poco por encima del nivel del mar, ¿de acuerdo? Los relieves se distinguen por dos características. Una, por la altura que tienen sobre el nivel del mar. Y dos, por su forma. Y explico. Las llanuras son obviamente extensiones, grandes extensiones planas, ¿sí? De la superficie terrestre, muy poco por encima del nivel del mar, hasta unos 200, 300 metros por sobre el nivel del mar, es que podemos estar hablando de llanuras, zonas que son llanas, ¿de acuerdo? Igualmente llanas son las mesetas, pero se distinguen de las llanuras por su altura. ¿De acuerdo? Este dibujo es bastante ejemplarizante, ustedes pueden ver zonas planas, llanas, como son las mesetas, pero más altas que las llanuras. ¿De acuerdo? Incluso aquí tenemos zonas de llanuras y entre mesetas, cerros, colinas tenemos valles también, ¿no? Casi siempre recorridos por corrientes de agua, por ríos, como en este caso, ¿sí? Luego, otras formas de relieve bajas pueden ser los cerros, que dominan el paisaje de nuestro entorno también, ¿sí? Las serranías, cuando hay conjunto de cerros. Colinas son parte también habitual de nuestro paisaje, y lo digo aquí en Uruguay, ¿no? Lo que no existe, lo que como forma de relieve en Uruguay son las montañas, que son esas grandes elevaciones más allá de los 700 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Lo más alto que tenemos en Uruguay es el Cerro Catedral con 514 metros, así que no contamos con montañas en nuestro territorio, en nuestro país. Sí las podemos encontrar al oeste de América, y muy altas también, ¿no? Entonces tenemos como ejemplo las montañas
aquí representadas. Una pequeña montaña lo es a partir de los 700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? También tenemos aquí el nombre de cordilleras, que son cadenas montañosas, obviamente. Podemos distinguir en esas formaciones, en esas montañas, lo que es la cima, las laderas, ¿sí? Algunas de esas montañas son volcanes que todavía están activos, ¿de acuerdo? No en nuestro país, pero también sí en otros países, por ejemplo, a las montañas bajas y al encadenamiento de ellas los llaman sierras, ¿de acuerdo? Bueno, hay diferentes denominaciones y diferentes criterios también para denominar cada una de las formas de relieve. Pero bueno, básicamente entre ellas se distinguen por su altura o por su forma, ¿de acuerdo? Ir recordando un poco y repasando lo que estábamos trabajando en primer año. Ahora vamos a ver justamente, no uno, dos mapas de nuestra América, ¿sí? Y bueno, como siempre, primero mirar los elementos del mapa, ver lo fundamental, ver justamente que en el mapa de la izquierda el título dice relieve de América, es lo que necesitamos. También tenemos otro elemento del mapa importante, el cual iremos señalando oeste, norte, sur, ¿no? Que son los puntos cardinales, el oeste de América, ¿sí? Se corresponden, ahí está, con las regiones que estoy señalando, oeste. Cuando digo norte, ¿sí? Me refiero a esta zona de América, por supuesto, o bueno, de una región concreta a la cual esté estudiando. Otro elemento que hoy es muy importante que tenemos que señalar son las referencias o la leyenda del mapa, ¿de acuerdo? Esta leyenda tiene como característica los colores, acá tienen los colores que se corresponden con alturas sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, los colores verdes se corresponden con zonas bajas, ¿sí? Son zonas que están muy poco por encima del nivel del mar. Igualmente también los colores que se representan con un amarillo o bellecito muy claro, son zonas bajas, ¿sí? Del continente americano. Luego, las zonas que están con color beige o marrón y los colores violetas representan zonas realmente muy altas del continente americano. Y es justamente o son las alturas y las formas de relieves que las componen lo que dará lugar a que nosotros dividamos el continente americano en gigantescos espacios, ¿no? También algo más que tenemos que tener en cuenta es la antigüedad de esas formas de relieve. Todo el oeste americano, ¿sí? No solamente está conformado por cordilleras, acá por ejemplo estoy señalando la cordillera de los Andes, ¿no? Cadenas montañosas que recorren más de 7.000 kilómetros por el oeste del subcontinente sudamericano. ¿De acuerdo? Vamos a ir aplicando un poquito lo que veníamos estudiando. Y bueno, los relieves tienen una antigüedad. Y si leo la leyenda, las referencias de este mapa a la derecha, voy a encontrar algunas cuestiones bastante importantes, ¿no? Dice, sistemas montañosos modernos, recuerden siempre teniendo en cuenta la edad de la Tierra, de menos de 65 millones de años de antigüedad. Es cierto, porque todas estas cadenas montañosas, y más allá de la cordillera de los Andes también, las cordilleras centroamericanas, las sierras madres que se encuentran en Norteamérica, ¿de acuerdo? Todo el sistema de plegamientos que hay en el oeste americano son todas cadenas montañosas de menos de 65 millones de años de antigüedad. Resultado, ¿sí? Del choque entre placas tectónicas, ¿de acuerdo? Y por ahí también hay que comenzar a recordar algo del año pasado, en primero para decir que, bueno, que todas las fuerzas internas también de nuestro planeta están actuando permanentemente y modificando las formas de la superficie de la Tierra, ¿no? Cada erupción volcánica, cada terremoto va provocando pequeños cambios y han provocado también grandes cambios al correr del tiempo, como es la formación de estas cordilleras al oeste americano, muy modernas, ¿de acuerdo? Muy modernas, muy elevadas, y que todavía hoy continúan con su proceso de formación. Luego ustedes van a ver que con colores anaranjados y amarillos tenemos o sistemas montañosos o montañas muy antiguas, sistemas de montañas muy antiguos que se llaman macizos. Los macizos son montañas realmente o cadenas montañosas muy antiguas, ¿no? Bueno, se alternan otras formas de relieve, pueden haber cerros, pueden haber valles, etcétera, pero predominan las montañas muy antiguas, y lo digo porque acá miren lo que dice, macizos antiguos.
de más de 2.000 millones de años de antigüedad. Realmente son muy antiguos, ¿no? Y luego, con color verde, vamos a encontrar hacia el centro del continente, pero debemos identificarlos también sobre las zonas costeras, dice a las grandes llanuras, coberturas sedimentarias recientes. Y es cierto, estos grandes territorios, ¿sí? Territorios muy antiguos, se han ido desgastando con el tiempo y cada piedrita, cada granito, ¿sí? De roca, bueno, ha ido a dar a otras regiones. ¿Dónde? A las zonas de las llanuras. Los ríos, el viento, han llevado cada granito de arena, ¿sí? A zonas mucho más bajas que son justamente las que han ido dando lugar a las llanuras, preferentemente hacia el centro del continente. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí lo que están viendo ahora es lo que queda para ustedes como tarea. A ver, vamos a entendernos. Lo importante aquí es ver el video, aprender la información, por supuesto, comprender, enviarme preguntas también a CREA por si no han comprendido algo de esto, así lo podemos explicar mejor. Y bueno, la tarea que sí queda y la cual ustedes me van a enviar una imagen, justamente es de lo que pudieron copiar en su cuaderno, que es esto, ¿de acuerdo? Esta es la tarea en su cuaderno, copiar esta información y enviarme la imagen para que yo le ponga tic, tarea realizada, ¿de acuerdo? Vamos a leer la información que está acá, algunas cosas ya las he ido explicando y otras las explicaré más y mejor en clases futuras, ¿de acuerdo? Tienen altas montañas, dice, perdón, semejanzas entre Norteamérica y Suramérica, América del Sur, también así se puede escribir. Dice, tienen altas montañas con picos volcánicos al oeste, junto al Océano Pacífico. Luego las amplias llanuras están al centro, abarcan cerca del 25% del territorio americano. Luego vienen los macizos, recuerden que son montañas muy antiguas, y mesetas antiguas al este del continente americano, no muy elevadas, con formas desgastadas. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Dice luego, los ríos que van hacia la vertiente atlántica son extensos e importantes, mientras que los que llegan al Pacífico son más cortos. Bueno, esto es tema para futuras clases también, ¿no? Tal vez hoy podamos dar alguna pista, pero bueno, es tema para futuras clases. Veamos entonces aquí en Google Earth el ejemplo o ejemplos de lo que yo a lo que yo me estaba refiriendo hoy, ¿no? Aquí ya he trabajado y he dividido, ahí está, América en los diferentes espacios geográficos que estamos estudiando, ¿no? También, a ver, ese color rojo bordó al oeste de América se corresponde con el espacio cordillerano. Todo el oeste americano está recorrido por extensas cadenas montañosas. El color verde, ¿sí? Lo vamos a relacionar con las inmensas llanuras. Pongo como ejemplo aquí la llanura amazónica, recorrida por un río que es realmente extensísimo, el más caudaloso del mundo, perdón, el río Amazonas, ¿de acuerdo? También tenemos otros sistemas aquí, regiones con llanuras en el continente americano. Voy a ir hacia Norteamérica, también para mostrarles las extensas llanuras, las llanuras del río Mississippi, por ejemplo, las tenemos aquí. Y luego con amarillo tenemos inmensos territorios también que tienen como característica ser muy, muy antiguos, sobre todo eso, su antigüedad. Y si son muy antiguos, quiere decir que el viento, las lluvias, los ríos y otros elementos de la naturaleza los han ido desgastando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos territorios en ambas Américas tienen algo en común. Vamos a poner ejemplos justamente en América. Primero, con el espacio cordillerano. Voy a buscar aquí, voy a ir a buscar lo que es el Cerro Concagua en Mendoza, en Argentina, ¿de acuerdo? Como un ejemplo del espacio cordillerano. 6.290 metros 6.962 metros, perdón, de altura sobre el nivel del mar. Acá tenemos como ejemplo, ¿de acuerdo? A lo que se llama el Cerro Aconcagua, en plena cordillera de los Andes. Me alejo para que ustedes vean de qué hablo cuando digo cordilleras, ¿sí? Aquí ven un inmenso sistema montañoso. Este es el Océano Pacífico, por supuesto.
Esto es el encuentro entre placas tectónicas que al correr de estos 65 millones de años que les contaba, han hecho que la placa sudamericana vaya plegándose y se vayan formando justamente estas cadenas montañosas. ¿De acuerdo? Es entonces el Aconcagua un muy buen ejemplo de lo que podríamos encontrar en el espacio cordillerano. Veamos ahí está, veamos este ejemplo. Obviamente el Cerro Aconcagua está rodeado de otras montañas que forman la cordillera, ¿sí? De mucha altura también. Hay valles, hay mesetas que no puedo distinguir aquí claramente, pero resultan también como formas de relieve comunes, altiplanos, etcétera, ¿no? Recuerden, por ejemplo, lo que trabajamos a principio de año, el Salar de Uyuni, que también está en este espacio llamado cordillerano. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos como ejemplo del espacio cordillerano, ahí está, el Cerro Aconcagua. Vamos a ir ahora a un ejemplo en lo que vamos a entender como las llanuras centrales, tanto en América del Sur como en América del Norte. Pero bueno, quiero darles un ejemplo aquí en nuestro subcontinente americano. Voy a ir a la Argentina, a la región de La Pampa, justamente. Las llanuras pampeanas van a ser el ejemplo para que podamos distinguir también a qué me refiero cuando hablo de llanuras, ¿de acuerdo? Y aquí van a poder encontrar una diferencia notable con las montañas, los sistemas montañosos que veíamos recién, ¿no? Cuando digo llano, hablo de esto, ¿sí? Extensas planicies, muchas de ellas cultivadas, estoy hablando de la pampa argentina, ¿de acuerdo? Mucha producción de grano sobre todo, y bueno, ustedes pueden perfectamente ver aquí las planicies, en este caso de la pampa argentina, ¿no? Suelos profundos, bien drenados, o sea que con buena retención de agua, ideales para cultivos. Y bueno, todas estas son muy buenos ejemplos de lo que podemos encontrar en las gigantescas llanuras en el continente americano. Y como ejemplo de territorios muy antiguos, ¿de acuerdo? Y hablando ya del litoral atlántico, me voy a referir, ahí está, voy a ir a regiones del litoral atlántico para mostrarles justamente relieves que son característicos, ¿no? En estas regiones. Entonces, ahí está. Quiero mostrarles cuáles son las características fundamentales de este espacio que se llama litoral atlántico. Y acá tienen un buen ejemplo, ¿sí? Relieves que obviamente no son tan elevados. Ustedes van a ver la redondez de las cumbres, eso quiere decir que el relieve se ha ido desgastando poco a poco, ¿sí? Volviéndose más bajos, ¿sí? Más redondeados. Acá tenemos muchos ejemplos, obviamente que se alternan, ¿no? Zonas de planicies recorridas por ríos, acá lo tienen como ejemplo, también con muy buena producción, y bueno, de los macizos, de alguna manera me refiero a estas montañas muy, muy antiguas, de una altitud media, ¿no? Yo les decía, la Concagua, 6.962 metros. Y bueno, esta altura que ven acá está en 1.757 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea que son montañas antiguas, ¿de acuerdo? Las denominamos macizos. ¿Está bien? Por acá también encontrarán otros nombres, ya que estamos en territorio brasileños, dice morro, ¿sí? Morro es cerro, significa cerro aquí para nuestra nomenclatura. Así que bueno, tenemos como ejemplos, entonces, en nuestro territorio, en América del Sur, ejemplos de el espacio cordillerano, ejemplos visibles de lo que es o lo que son las llanuras centrales y luego de lo que denominaremos litoral atlántico. Para terminar justamente con el cuarto espacio que vamos a trabajar, que se llama espacio caribeño. Aquí no hay relación con formas de relieve. Aquí lo que predomina justamente son todos los territorios que tienen costas al mar Caribe. Yo les decía, bueno, este mar Caribe con 2.700.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es la razón para llamar espacio caribeño a todos los territorios que tienen costas justamente a este mar. Ojalá pudiéramos ir y visitarlo, ¿no? Ojalá también sea dentro de poco tiempo. ¿De acuerdo? Bueno,
Con este criterio, entonces, chiquilines, es que vamos a dividir el territorio americano en 4 espacios geográficos. Recuerden bien, espacio cordillerano, sistemas montañosos muy modernos, ¿sí? Que siguen en proceso de formación. Luego también tendremos lo que podemos denominar, por ejemplo, las llanuras centrales, ¿de acuerdo? Y luego, al este del continente, fundamentalmente vamos a tener aquí, con color amarillo, lo que llamaremos litoral atlántico. Litoral es una palabra de origen griego, y significa costa, ¿sí? Las zonas que tienen costas hacia el océano Atlántico, encontrando la relación con la antigüedad de las formas de relieve. Y el cuarto espacio geográfico es el del litoral, espacio caribeño, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces el mapa, más grande para que ustedes lo puedan ver, y tienen señalados los 4 espacios geográficos que vamos a ir estudiando. ¿Sí? Bueno, la clase que viene, o sea, el video que viene, empezaremos con el espacio cordillerano, ¿sí? El espacio de cordilleras, donde sobre cada uno de ellos vamos a ampliar información. Recuerden, copiar la información que les pedí, ¿sí? Atender muy bien cada video, realizar preguntas si es que las tienen, por supuesto, mediante CREA, y seguir estudiando. Tal vez en poco tiempo, ojalá podamos estar en el liceo y estudiar esto en clase y bueno, con las preguntas pertinentes de ustedes y la aclaración de dudas, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ahora es la mejor forma. Sigan estudiando. Cuanto más estudiamos, más nos volvemos inteligentes y más oportunidades tenemos. ¿De acuerdo? Chao, chao.